Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo viaje. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde vienen los nombres de las grandes ciudades? Hoy vamos a descubrir la historia detrás de una capital sudamericana muy especial, Asunción, en Paraguay. ¿Están listos? Vamos a la... Mucha gente conoce esta ciudad simplemente como Asunción, pero ¿sabían que su nombre completo es mucho más largo y tiene un significado religioso muy profundo? Su nombre original de fundación es Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Impresionante, ¿verdad? Este nombre fue elegido para honrar una de las celebraciones más importantes del catolicismo, la Asunción de la Virgen María al cielo. Viajemos en el tiempo hasta el siglo XVI. El 15 de agosto de 1537, un explorador español llamado Juan de Salazar de Espinosa llegó a estas tierras. Justo en esa fecha se celebraba la fiesta de la Asunción de la Virgen. Inspirado por esta coincidencia celestial, Salazar de Espinosa decidió fundar un fuerte y nombrarlo en su honor. Así nació el fuerte de Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Lo que comenzó como un simple fuerte militar a orillas del río Paraguay, rápidamente se convirtió en un punto estratégico para la colonización española en la región. Desde aquí partieron expediciones que fundaron otras ciudades importantes de Sudamérica. Por eso, Asunción se la conoce con el apodo de Madre de Ciudades. ¡Qué título tan merecido! Con el tiempo, el nombre se fue acortando por practicidad en el habla cotidiana, hasta quedar simplemente como Asunción, pero su nombre completo sigue vivo en los documentos históricos y en el corazón de su gente, recordándonos sus raíces de fe y su importante papel en la historia del continente. Hoy, Asunción es una ciudad vibrante, que mezcla lo colonial con lo moderno. Sus calles están llenas de historia, sus plazas respiran tranquilidad y su gente es increíblemente cálida y hospitalaria. Desde el Palacio de los López hasta el Panteón Nacional de los Héroes, cada rincón cuenta una historia. Así que la próxima vez que escuchen el nombre de Asunción, recordarán que no es solo una capital, sino la Señora Santa María de la Asunción, una ciudad nacida bajo una advocación mariana y destinada a ser la madre de muchas otras. Espero que hayan disfrutado de este pequeño viaje histórico y cultural. Si les gustó, no olviden darle a me gusta, compartirlo y suscribirse para no perderse nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo video. Chao. Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo viaje por la historia de los nombres de las ciudades. Hoy nos vamos al Caribe, a una joya de las Antillas Menores, para descubrir el origen del nombre de Basse-Terre, la capital de San Cristóbal y Nieves. ¿Están listos? Pues vamos allá. Primero, un poco de geografía. San Cristóbal y Nieves es un país de dos islas, y Basse-Terre se encuentra en la más grande, San Cristóbal. Es una de las ciudades más antiguas de todo el Caribe oriental, y su historia es fascinante. El nombre Basse-Terre suena muy francés, ¿verdad? Y no es casualidad. La palabra viene directamente del francés y significa tierra baja, simple y directo. Pero, ¿por qué los franceses le dieron ese nombre? Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo hasta el siglo XVII. En esa época, las potencias europeas, especialmente Francia e Inglaterra, competían por el control de las islas del Caribe. En 1625, un grupo de colonos franceses, liderados por Pierre Belin de Nambucco, llegó a la isla de San Cristóbal. 2 años después, en 1627, establecieron formalmente una colonia en la parte norte y sur de la isla, mientras que los ingleses se quedaron con la parte central. Los franceses decidieron construir su principal asentamiento y puerto en una zona de la costa que estaba protegida de los vientos alisios, esos vientos constantes que soplan en el trópico. Esta ubicación, en un valle y en una llanura costera, era literalmente una tierra baja en comparación con las colinas volcánicas que dominan el interior de la isla. Así que el nombre Basse-Terre no solo describía la geografía del lugar, sino que también tenía una importancia estratégica. Era un refugio seguro para sus barcos. A lo largo de los años, San Cristóbal cambió de manos varias veces entre franceses y británicos. Hubo batallas, incendios y reconstrucciones. De hecho, la ciudad de Basse-Terre fue destruida por un gran incendio en 1867 y reconstruida por los británicos. A pesar de todo esto, y aunque hoy el idioma oficial es el inglés, el nombre francés original, Basse-Terre, ha perdurado a través de los siglos como un testigo silencioso de su turbulento pasado colonial. Así que la próxima vez que escuchen el nombre Basse-Terre, ya sabrán que no es solo un nombre bonito, sino un pedazo de historia que nos cuenta sobre geografía, estrategia naval y el legado colonial francés en el corazón del Caribe, una tierra baja con una historia muy alta. Espero que les haya gustado este viaje. ¿Sabías que la capital de Belice no es Ciudad de Belice? Pues no, la verdadera capital es una ciudad fascinante llamada Belmopán. Y hoy, te voy a contar su increíble historia. El nombre Belmopán es una combinación de dos palabras, Ambelice, por el río y el país, y Mopán,
en honor a una de las tribus mayas originarias de la región. Una mezcla que ya nos dice mucho sobre la identidad de este lugar. Ahora, lo que hace a Belmopán realmente única es que es una ciudad planificada. No creció orgánicamente a lo largo de los siglos, como muchas otras capitales. Fue construida desde cero. Bueno, todo se remonta a 1961, cuando el devastador huracán Hattie arrasó con la antigua capital, Ciudad de Belice. Este desastre natural dejó claro que se necesitaba una capital en un lugar más seguro, lejos de la costa y sus peligros. Así que, en 1970, el gobierno de Belice inauguró oficialmente Belmopán. Eligieron un sitio en el interior del país, a unos 80 kilómetros de la costa del Caribe, en el distrito de Cayo. Este lugar no solo era más seguro frente a los huracanes, sino que también estaba estratégicamente ubicado en el corazón geográfico de Belice, simbolizando un nuevo comienzo y un centro para toda la nación. La construcción de Belmopán fue un proyecto ambicioso. El diseño de la ciudad fue liderado por arquitectos y planificadores que imaginaron una capital moderna y funcional. Los primeros edificios gubernamentales, como la Asamblea Nacional, se diseñaron inspirándose en la arquitectura maya, con formas que recuerdan a las antiguas pirámides. Es una manera increíble de conectar el presente moderno de Belice con su profundo pasado maya. Al principio, la mudanza fue lenta. Muchos funcionarios y residentes se resistían a dejar la vibrante vida de Ciudad de Belice. Pero poco a poco, con el traslado de todas las oficinas gubernamentales, embajadas, y la creación de nuevas infraestructuras, Belmopán comenzó a crecer y a desarrollar su propia identidad. Hoy en día, es una ciudad tranquila, rodeada de selva y naturaleza exuberante. Es el centro administrativo del país, pero también un punto de partida para explorar las maravillas naturales del distrito de Cayo, como cuevas, ríos y antiguas ruinas mayas. Así que la próxima vez que pienses en Belice, recuerda la increíble historia de Belmopán, una ciudad nacida de la necesidad, diseñada con un propósito y construida con un profundo respeto por su herencia. Una verdadera joya en el corazón de Centroamérica. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería construir una ciudad entera desde cero, en medio de la nada? Pues, eso es exactamente lo que sucedió con Brasilia, la capital de Brasil. Su nombre, como puedes imaginar, viene directamente del nombre del país, pero lo que hace a Brasilia tan especial no es solo su nombre, sino su historia y su diseño futurista. Todo comenzó con un sueño, el sueño del presidente Juscelino Kubitschek. Él tenía una visión audaz al trasladar la capital de Brasil desde la costa, en Río de Janeiro, hacia el interior del país. Quería unificar a esta nación gigante y demostrar que Brasil era una potencia moderna y en crecimiento. Así que en los años 50, se puso en marcha uno de los proyectos de urbanismo más ambiciosos del siglo XX. Imagina un vasto terreno vacío, sin nada a la vista, y de repente, arquitectos, ingenieros y miles de trabajadores, conocidos como candengos, llegan de todas partes de Brasil para levantar una ciudad utópica. El plan maestro, diseñado por el urbanista Lúcio Costa, tiene la forma de un avión o un pájaro, simbolizando el despegue del país hacia el futuro. Las alas son las zonas residenciales, mientras que en el fuselaje se encuentran los edificios gubernamentales, diseñados por el genio de la arquitectura Oscar Niemeyer. Edificios como el Congreso Nacional con sus dos cúpulas, la Catedral Metropolitana con su forma de corona de espinas y el Palacio de Planalto son verdaderas obras de arte que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Sus curvas de hormigón desafían la gravedad y crean un paisaje urbano que no se parece a ningún otro lugar del mundo. Finalmente, el 21 de abril de 1960, después de solo 41 meses de construcción intensa, Brasilia fue inaugurada oficialmente como la nueva capital. Fue un momento de orgullo nacional, un símbolo de esperanza y progreso. Hoy, Brasilia no es solo el centro político de Brasil, sino también un patrimonio de la humanidad por la UNESCO, reconocida por su arquitectura modernista única y su planificación urbana revolucionaria. Es una ciudad que nació de una idea, un testimonio del poder de la visión y la determinación humana. ¿Te ha parecido interesante? Déjame un comentario contándome qué otro lugar increíble te gustaría que exploráramos. No olvides darle a like y suscribirte para más historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo video. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje. Hoy volamos hasta el corazón del Caribe para descubrir Bridgetown la vibrante, capital de Barbados. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene su nombre? ¿Su historia?
Es fascinante. Bridgetown, o Ciudad del Puente, debe su nombre a una estructura muy simple pero significativa. Mucho antes de la llegada de los europeos, los habitantes originarios, los amerindios, construyeron un puente rústico para cruzar el río que hoy conocemos como Carinage. Cuando los primeros colonos ingleses llegaron en 1628, encontraron este puente y decidieron llamar a su nuevo asentamiento Indian Bridge, y más tarde, simplemente Bridgetown. Este pequeño puente fue el inicio de todo. Con el tiempo, fue reemplazado por estructuras más robustas, como el famoso puente Chamberlain que vemos hoy, un punto de referencia icónico de la ciudad. Pero la esencia sigue siendo la misma en un lugar de conexión, un cruce de caminos. Al pasear por Bridgetown, no solo caminas por calles llenas de color y vida, sino que también pisas siglos de historia. Desde ese humilde puente amerindio hasta la moderna y bulliciosa ciudad portuaria que es hoy, Bridgetown ha sido testigo del desarrollo de una nación entera. La zona histórica de Bridgetown y su guarnición militar son tan importantes que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Anaquí. La arquitectura colonial británica se mezcla con la energía caribeña. Puedes visitar el Parlamento, uno de los más antiguos de América, o simplemente disfrutar del ambiente en el muelle, viendo los yates y barcos de pesca ir y venir, justo donde todo comenzó, en el río Corinage. Así que la próxima vez que escuches el nombre de Bridgetown, recuerda que no es solo una ciudad, es una historia viva. La historia de un puente que unió culturas y dio origen a una capital fascinante. Espero que hayas disfrutado de este pequeño pedazo de historia. Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo viaje por la historia. Hoy nos vamos a Argentina para descubrir el origen de una de las ciudades más fascinantes del mundo, Buenos Aires. ¿Sabían que su nombre completo es mucho más largo y poético de lo que imaginamos? Prepárense para sorprenderse. El nombre original con el que fue bautizada es Real de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire. Impresionante, ¿verdad? Este nombre tan largo tiene una historia muy especial. Se eligió en honor a la Virgen de Bonaria, que en italiano significa buen aire. Ella era la patrona de los navegantes de la isla de Cerdeña, y se creía que protegía a los marineros en sus peligrosas travesías por el océano. Así que, al nombrar la ciudad, se buscaba su protección y bendición. La historia de Buenos Aires es también una historia de perseverancia. Tuvo, no una, sino dos fundaciones. La primera fue en 1536, liderada por el adelantado español Pedro de Mendoza. Imaginen llegar a una tierra desconocida, llena de desafíos. Desafortunadamente, esa primera ciudad no prosperó. El hambre, las enfermedades y los constantes conflictos con los pueblos originarios hicieron que, después de unos pocos años, el asentamiento fuera abandonado. Parecía que el sueño de una gran ciudad en el Río de la Plata había terminado. Pero la historia no se rindió. Casi medio siglo después, en 1580, otro explorador español, Juan de Garay, llegó a la misma zona con una nueva expedición. Él no venía desde España, sino desde Asunción, en el actual Paraguay. Garay aprendió de los errores del pasado, y esta vez, la fundación fue definitiva. La ciudad comenzó a crecer lentamente, convirtiéndose en un pequeño puerto que, con el tiempo, se transformaría en la vibrante y cosmopolita metrópolis que conocemos y amamos hoy. Desde sus humildes y difíciles comienzos hasta convertirse en la Reina del Plata. La historia de Buenos Aires es un testimonio de resiliencia y esperanza. La próxima vez que paseen por sus calles, recuerden el largo nombre que le dio origen y la increíble historia de las dos fundaciones que la forjaron. Caracas, la vibrante capital de Venezuela, una ciudad llena de historia, cultura y un paisaje que te dejará sin aliento. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene su nombre? ¿O quién la fundó? Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir los orígenes de esta fascinante metrópolis. El nombre completo de la ciudad es Santiago de León de Caracas. Es una combinación interesante, ¿verdad? Santiago viene de Santiago el Mayor, el santo patrono de España. León es en honor al gobernador de la provincia en ese momento, Pedro Ponce de León An. Y la parte más especial, Caracas, es un tributo a las tribus indígenas que originalmente habitaban estos valles montañosos. Eran los Caracas, los dueños originales de esta tierra. Así que el nombre de la ciudad es una mezcla de la herencia española e indígena. La historia de su fundación nos lleva al año 1567. Imagina el escenario en valles verdes, rodeados por el majestuoso Cerro El Ávila en este lugar. Un conquistador español llamado Diego de Lozada llegó con la misión de establecer un asentamiento permanente. Después de varios intentos fallidos por parte de otros exploradores, fue Lozada quien finalmente logró fundar la ciudad. No fue una tarea fácil. Tuvo que enfrentarse a la feroz resistencia de los pueblos indígenas, liderados por el legendario cacique Huaycaipuro, quienes defendían valientemente su territorio. A pesar de la fuerte oposición, de Lozada perseveró y estableció las bases de lo que se convertiría en el centro político
económico y cultural de Venezuela. Desde ese momento, Santiago de León de Caracas comenzó a crecer. Pasó de ser un pequeño poblado colonial a una ciudad moderna y cosmopolita, pero siempre conservando las huellas de su pasado. Cada calle, cada plaza, cuenta una parte de esta increíble historia, desde las luchas por la independencia hasta su desarrollo en el siglo XX. Así que la próxima vez que escuches el nombre de Caracas, recuerda que no es solo una ciudad, es un mosaico de culturas, un testimonio de la historia y un homenaje a sus primeros habitantes. Caracas es mucho más que su nombre, es el corazón latente de Venezuela. Espero que hayas disfrutado de este pequeño viaje a los orígenes de Caracas. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la joya escondida del Caribe? Hoy te llevamos a un lugar que parece sacado de una postal Ancastris, la vibrante capital de Santa Lucía. Este paraíso no solo te enamorará con sus playas y montañas verdes, sino también con una historia fascinante que se respira en cada rincón. ¿Listos para descubrir sus secretos? Acompáñenme. Antes de ser el bullicioso puerto que conocemos hoy, este lugar tuvo varios nombres, pero el que perdura es Castris. ¿Y de dónde viene? Su historia nos transporta al siglo XVIII, a una época de grandes imperios y navegantes. El nombre es un homenaje a un personaje clave de la historia francesa, Charles de Louis Gabriel de Hierro, el marqués de Castris. Él no era un pirata ni un explorador, sino un influyente político y mariscal del ejército francés. Su apoyo fue fundamental para el desarrollo de las colonias francesas en el Caribe, y por eso, en 1785, esta ciudad fue bautizada en su honor. La influencia francesa es innegable. Fueron los colonos franceses quienes, en el siglo XVIII, realmente establecieron la ciudad, trazando sus calles y construyendo sus primeros edificios. A pesar de que Santa Lucía cambió de manos 14 veces entre franceses y británicos, la herencia gala sigue viva. La puedes sentir en la arquitectura de algunas edificaciones antiguas, en los nombres de muchas familias locales, e incluso en el patois, el criollo francés, que todavía se habla con orgullo en la isla. Es esta mezcla única de culturas lo que hace a Castris tan especial. Hoy en día, pasear por Castris es como viajar en el tiempo. Puedes visitar la Catedral de la Inmaculada Concepción, una de las iglesias más grandes del Caribe, o perderte en el colorido y animado Mercado Central, donde los aromas de especias y frutas tropicales llenan el aire. Y por supuesto, no te puedes perder la Plaza de Eric Walcott, nombrada en honor al Premio Nobel de Literatura de la isla. Ese es mucho más que un destino turístico. Es un libro de historia viviente, un crisol de culturas y la puerta de entrada a la espectacular belleza natural de Santa Lucía. Así que la próxima vez que pienses en el Caribe, recuerda Castris, una ciudad con un nombre noble, un pasado fascinante y un presente lleno de vida y color. ¿Te gustaría visitarla? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje. ¡Hasta pronto! Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar a una ciudad llena de historia, cultura y un nombre que evoca la naturaleza misma, Ciudad de Guatemala. ¿Sabían que el nombre Guatemala tiene raíces ancestrales muy profundas? Proviene de la palabra náhuatl Guatamalán, que se traduce como lugar de muchos árboles. Y vaya que le hace honor a su nombre. Al visitar Guatemala, te das cuenta de que está rodeado de una vegetación exuberante y paisajes montañosos que te dejan sin aliento. Es un recordatorio constante de la riqueza natural que define a este increíble país. Pero la historia de la actual ciudad de Guatemala como capital es un poco más reciente y dramática. Antes de su fundación, la capital del Reino de Guatemala estaba en lo que hoy conocemos como Antigua Guatemala. Sin embargo, en 1773, una serie de devastadores terremotos, conocidos como los terremotos de Santa Marta, destruyeron gran parte de esa ciudad. Imaginen el caos y la desolación. Ante esta catástrofe, la corona española, bajo el mando del capitán general Martín de Mayorga, tomó una decisión crucial. Era necesario trasladar la capital a un lugar más seguro. Así, en 1776, se estableció oficialmente la nueva capital en el Valle de la Ermita. Su nombre completo es Nueva Guatemala de la Asunción y fue diseñada con un trazado de cuadrícula típico de las ciudades coloniales españolas, pensado para ser más resistente y ordenado. Desde entonces, Ciudad de Guatemala ha crecido hasta convertirse en la metrópolis vibrante que conocemos hoy. Es el corazón económico, político y cultural del país. Caminar por su centro histórico es como hacer un viaje en el tiempo. Pueden admirar el Palacio Nacional de la Cultura,
la majestuosa Catedral Metropolitana y pasear por el Paseo de la Sexta, lleno de vida, tiendas y restaurantes. La ciudad es un fascinante contraste entre lo antiguo y lo moderno. Edificios históricos conviven con rascacielos contemporáneos y los mercados tradicionales, como el Mercado Central, bulan de actividad junto a modernos centros comerciales. Aquí se fusionan las tradiciones mayas con la herencia española y las influencias globales, creando una cultura única y cautivadora que se refleja en su gente, su comida y su arte. Así que, la próxima vez que escuchen el nombre Guatemala, recuerden su hermoso significado, lugar de muchos árboles, y la increíble historia de resiliencia que llevó a la fundación de su capital actual, una ciudad que renació de las ruinas para convertirse en el epicentro de una nación fascinante. Gracias por acompañarnos en este viaje. ¡Hasta la próxima! Hola, viajeros y mentes curiosas. Hoy nos vamos a una de las ciudades más fascinantes del mundo y la Ciudad de México. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene su nombre y cómo nació esta increíble metrópoli? Prepárate para un viaje en el tiempo. Para entender la Ciudad de México de hoy, primero tenemos que viajar más de 500 años atrás, a un lugar llamado México Tenochtitlán. Esta era la impresionante capital del Imperio Azteca, una ciudad construida sobre un lago, conectada por canales y calzadas. Imagínense una Venecia en el corazón de América. Era un centro de poder, comercio y cultura. Una verdadera maravilla de la ingeniería prehispánica. El nombre México es un eco de ese pasado glorioso. Proviene de la lengua náhuatl, Xico, aunque los historiadores todavía debaten su significado exacto. Una de las teorías más poéticas y aceptadas es que significa lugar en el ombligo de la luna. Según la leyenda, los aztecas, también conocidos como mexicas, fueron guiados por su dios Huitzilopochtli para fundar su ciudad, donde vieran un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Y ese lugar mítico fue en una isla en el lago de Texcoco, justo en el centro, como el ombligo del Valle de México, iluminado por el reflejo de la luna en el agua. Pero la historia dio un giro dramático en 1521 en Hernán Cortés y sus hombres. Tras una larga y brutal conquista, tomaron la ciudad. México Tenochtitlán quedó en ruinas. Sin embargo, en lugar de abandonar el sitio, Cortés tomó una decisión que marcaría el futuro del continente. Construiría una nueva ciudad directamente sobre los cimientos de la antigua capital azteca. Así, sobre los templos y palacios de Tenochtitlán, comenzó a levantarse la Ciudad de México colonial. Las piedras de las pirámides se usaron para construir iglesias y edificios gubernamentales. Las antiguas calzadas se convirtieron en las calles principales que vemos hoy. Es una ciudad literalmente construida sobre otra, una fusión de dos mundos. Hoy, cuando caminas por el Zócalo, estás pisando el mismo lugar que fue el centro ceremonial de los mexicas. A un lado tienes la majestuosa Catedral Metropolitana y al otro, las ruinas del Templo Mayor. Un recordatorio constante de las capas de historia que conviven aquí. La Ciudad de México no es solo una capital moderna, es un libro de historia viviente, donde el pasado prehispánico y el presente vibrante se encuentran en cada esquina. Es un lugar donde puedes sentir la energía de siglos de historia bajo tus pies. Desde el ombligo de la luna hasta la megalópolis de hoy, la Ciudad de México nunca deja de sorprender. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la fascinante historia de una de las ciudades más importantes de América, la Ciudad de Panamá. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene su nombre? Quédate conmigo porque te lo voy a contar todo. Mucha gente piensa en el Canal de Panamá cuando escucha este nombre, pero la historia de la ciudad es mucho más antigua y rica. Para entender el origen de su nombre, tenemos que retroceder a la época precolombina. Antes de que llegaran los europeos, la zona estaba habitada por diversos pueblos indígenas. Uno de los más importantes era el pueblo Cueva, según la versión más aceptada. La palabra Panamá proviene de la lengua de los Cuevan, y su significado es simplemente hermoso en abundancia de peces. Así es, el nombre de todo un país, y su capital celebra la increíble riqueza marina de sus costas. Imagina esos tiempos, con las aguas del Pacífico llenas de vida. Los indígenas vivían en armonía con este entorno, y el nombre que le dieron al lugar reflejaba perfectamente su principal recurso y fuente de vida. Ahora, avancemos un poco en la historia. El 15 de agosto de 1519, un conquistador español llamado Pedro Arias Dávila, a quien muchos conocen como Pedro Arias Dávila, fundó oficialmente la ciudad, pero no la fundó en cualquier lugar. Eligió un asentamiento de pescadores indígenas que ya existía y que, por supuesto, ya llevaba el nombre de Panamá. Así, la ciudad de Panamá
se convirtió en el primer asentamiento europeo permanente en la costa del Océano Pacífico. Desde aquí partieron las expediciones que conquistaron el Imperio Inca en Perú, y desde aquí se transportó todo el oro y la plata hacia España. La ciudad creció rápidamente, convirtiéndose en un punto estratégico y comercial vital para el Imperio Español. Lo interesante es que Pedrarias Dávila no inventó el nombre, simplemente lo adoptó, reconoció la importancia del lugar y mantuvo su nombre original. Un homenaje involuntario a la cultura y la lengua de los pueblos que habitaban esas tierras. Así que la próxima vez que escuches Panamá, recuerda que no solo se trata de un canal o de una ciudad moderna con rascacielos. Es un nombre que nos conecta con un pasado profundo, con la naturaleza y con las voces de los primeros habitantes de esta tierra, que veían en sus aguas una promesa de abundancia, una historia que sigue viva en el nombre de esta increíble ciudad. Espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la fascinante historia de Georgetown, la capital de Guyana. ¿Sabían que esta vibrante ciudad no siempre se llamó así? Acompáñenme en este increíble recorrido histórico. Nuestra historia comienza mucho antes de que los británicos pusieran un pie en estas tierras. Originalmente, los holandeses establecieron aquí un pequeño asentamiento y lo llamaron Stabroek. El nombre, que significa estanque de aguas estancadas, reflejaba el paisaje de la zona, lleno de pantanos y arroyos. Durante el siglo XVIII, Stabroek fue el corazón administrativo de las colonias holandesas de Esequibo y de Merara. Imaginen una pequeña ciudad colonial con canales y puentes levadizos, muy al estilo holandés, construida justo en la costa de Sudamérica. Era un trocito de Holanda en el trópico, pero como suele pasar en la historia, las cosas cambiaron drásticamente. A principios del siglo XIX, las guerras napoleónicas sacudieron Europa y sus efectos se sintieron en todo el mundo, incluido el Caribe. En 1812, los británicos tomaron el control de esta colonia holandesa. Con el cambio de poder, vino un cambio de nombre. Los británicos decidieron rebautizar la ciudad para honrar a su monarca de aquel entonces, el rey Jorge III. Y así, Stabroek se convirtió oficialmente en Georgetown. Este cambio no fue solo superficial. La llegada de los británicos transformó la ciudad por completo. Trajeron su propia arquitectura, su sistema de gobierno y sus costumbres. Empezaron a construir impresionantes edificios de madera de estilo victoriano, muchos de los cuales todavía podemos admirar hoy. La famosa Catedral de San Jorge, una de las iglesias de madera más altas del mundo, es un claro ejemplo de esta herencia británica que define el paisaje urbano de Georgetown. Desde sus humildes comienzos como un fuerte holandés llamado Stabroek, hasta convertirse en la bulliciosa capital británica de Georgetown. Esta ciudad es un crisol de culturas y un testamento vivo de su complejo pasado colonial. Cada calle, cada edificio, cuenta una historia de conquistas, transformaciones y resiliencia. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado. Si les gustó el video, no olviden darle a me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras históricas. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Hola! Viajeros y exploradores del mundo. Hoy nos vamos a una joya escondida del Caribe. Una capital con un nombre que evoca grandeza y una historia fascinante. Le Havre y Kingstown, la capital de San Vicente y las Granadinas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la llaman la ciudad del rey? Quédense conmigo y descubran los secretos de este increíble lugar. Imaginen calles adoquinadas, edificios coloniales con arcos de piedra y un bullicioso mercado lleno de colores y aromas tropicales. Así es Kingstown, un puerto vibrante enclavado entre verdes colinas y las aguas turquesas del mar Caribe, pero su historia es tan rica como su paisaje. Aunque los primeros europeos en asentarse aquí fueron los franceses, la ciudad, tal como la conocemos hoy, debe su nombre y su trazado a los británicos. A finales del siglo XVIII, tras varios conflictos, los británicos tomaron el control definitivo de la isla. Decidieron nombrar su nueva capital en honor a su monarca reinante, el rey Jorge III de Gran Bretaña. De ahí su nombre, Kingstown, que literalmente significa la ciudad del rey. Este legado se respira en cada rincón, desde la majestuosa Catedral Anglicana de San Jorge hasta los impresionantes jardines botánicos, que son de los más antiguos del hemisferio occidental. Pasear por Kingstown es como viajar en el tiempo. Las fortificaciones que coronan las colinas, como Fort Charlotte, nos cuentan historias de batallas y estrategias militares, ofreciendo además unas vistas panorámicas
que te dejarán sin aliento. La mezcla de influencias francesas, británicas y africanas ha creado una cultura única que se refleja en su gente, su música y, por supuesto, su deliciosa gastronomía. Desde ser un modesto asentamiento francés hasta convertirse en la próspera Ciudad del Rey bajo dominio británico. Kingstown es un testimonio vivo de la compleja y apasionante historia del Caribe, un lugar que combina a la perfección su herencia histórica con la energía y la calidez de su gente. Así que la próxima vez que piensen en un destino caribeño, recuerden la historia detrás del nombre de Kingstown, una ciudad que realmente hace honor a su título real. Espero que hayan disfrutado de este viaje a San Vicente y las Granadinas. Nos vemos en el próximo destino. ¿Sabías que la capital de Jamaica, Kingston, no siempre fue la ciudad más importante de la isla? Su historia comienza con una catástrofe y una decisión estratégica. Acompáñame a descubrir cómo nació esta vibrante ciudad. Todo se remonta a 1692. En ese entonces, el centro neurálgico del comercio y la vida en Jamaica era Port Royal, una ciudad famosa por su riqueza y, digámoslo así, por ser un paraíso para los piratas. Pero el 7 de junio de ese año, un terremoto devastador y el tsunami que le siguió hundieron literalmente gran parte de Port Royal bajo las aguas del Caribe. Fue una tragedia que cambió el curso de la historia jamaicana para siempre. Con su principal puerto en ruinas, el gobierno colonial británico, liderado por el gobernador Sir William Beeston, necesitaba actuar rápido. Había que encontrar una nueva ubicación para reasentar a los supervivientes y reconstruir el poder económico de la colonia. La decisión fue desarrollar un nuevo asentamiento en un terreno más seguro. Al otro lado de la bahía nació Kingston. El nombre de la nueva ciudad fue un claro homenaje a la corona británica. Se llamó Kingston, que significa la ciudad del rey, en honor al monarca que reinaba en ese momento en Inglaterra. El rey Guillermo III fue un símbolo del poder y la influencia británica en el Caribe, a diferencia del crecimiento caótico de Port Royal. Kingston fue planeada meticulosamente, con calles organizadas en una cuadrícula que todavía hoy se puede apreciar en el centro de la ciudad. Poco a poco, los comerciantes, los artesanos y la gente que había perdido todo en Port Royal se mudaron a Kingston. La ciudad empezó a crecer y a prosperar, convirtiéndose en el nuevo centro comercial de Jamaica. Con el tiempo, superó en importancia a cualquier otra ciudad de la isla y en 1872 fue nombrada oficialmente la capital, un título que ostenta con orgullo hasta el día de hoy. Así que la próxima vez que escuches sobre Kingston, recuerda que su existencia es el resultado directo de la destrucción de la legendaria Port Royal y de una visión de futuro. De las ruinas surgió una nueva capital, nombrada en honor a un rey inglés, que se convertiría en el corazón palpitante de la cultura y la vida jamaicana. Nos vemos en el próximo video. Hola a todos y bienvenidos a otro viaje por la historia. Hoy nos vamos al Caribe, a una de las ciudades más fascinantes y vibrantes del mundo, a La Habana. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene su nombre? Bueno, quédate conmigo porque vamos a desentrañar el misterio. Hay un par de teorías bastante interesantes. La primera nos lleva directamente a los habitantes originales de Cuba, los taínos. Se dice que el nombre La Habana podría derivar del nombre de un cacique taíno muy poderoso que gobernaba la región en la época en que llegaron los españoles. Su nombre era Habagyuanex. Imagínate, nombrar una ciudad en honor a un líder local tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero espera, hay otra posibilidad igual de intrigante. Algunos historiadores creen que el nombre proviene de una palabra taína, sabana. Con el tiempo y la pronunciación española, sabana se habría transformado en Yavana y finalmente en Habana. Una sabana es una llanura grande y sin árboles, lo que podría describir perfectamente el paisaje que encontraron los primeros exploradores. Así que, ¿fue por un cacique o por el paisaje? El debate sigue abierto y eso lo hace aún más emocionante. Ahora, hablemos de su nombre completo. Seguro que has oído La Habana, pero su nombre oficial es mucho más largo y con una historia propia: San Cristóbal de La Habana. La ciudad fue fundada por el conquistador español Diego Velázquez de Cuéllar. La primera fundación fue en 1515 en la costa sur, pero no duró mucho. Finalmente, en 1519 se trasladó a su ubicación actual, en la costa norte, junto a una bahía perfecta que la protegería. ¿Y por qué San Cristóbal? La tradición era nombrar las nuevas ciudades en honor al santo del día de su fundación. San Cristóbal es el patrón de los viajeros, y nombrar a una ciudad portuaria clave en su honor era una forma de pedir protección para todos los barcos y marineros que pasarían por allí. Así que tenemos
San Cristóbal por el santo patrón y La Habana por sus raíces taínas. Desde entonces, La Habana ha sido testigo de piratas, revoluciones y una mezcla cultural increíble que se ve en su arquitectura, su música y su gente. Es una ciudad que lleva su historia en cada esquina y en su propio nombre. Espero que hayas disfrutado de este pequeño viaje a los orígenes de La Habana. Nos vemos en el próximo destino. Gracias por acompañarme. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje. Hoy nos vamos a una ciudad que literalmente toca el cielo, La Paz, en Bolivia. Aunque Sucre es la capital constitucional, La Paz es la sede de gobierno y el corazón palpitante del país. ¿Sabían que su nombre completo es Nuestra Señora de la Paz? Un nombre con mucha historia, ¿verdad? La ciudad fue fundada en 1548 por el capitán español Alonso de Mendoza. En un valle protegido y rodeado por las majestuosas cumbres de los Andes, imaginen llegar a este lugar hace casi 500 años. ¡Qué vista! Hoy en día, La Paz es una metrópolis vibrante, una mezcla fascinante de lo antiguo y lo moderno. Por un lado tenemos rascacielos y un sistema de teleféricos increíble, Mi Teleférico, que es como un metro en el aire y ofrece las mejores vistas panorámicas que puedan imaginar. Pero al caminar por sus calles, te sumerges en la rica cultura aymara. No puedes perderte el mercado de las brujas, un lugar místico donde encuentras amuletos, hierbas medicinales y todo tipo de objetos para rituales tradicionales. Es una ventana a un mundo espiritual fascinante. Las cholas paceñas, con sus polleras coloridas y sus bombines elegantes, son el alma de la ciudad y un símbolo de orgullo cultural. Y claro, hablemos de su geografía. La Paz se asienta en un cañón y se desparrama por las laderas, creando un paisaje urbano único en el mundo. Desde el centro, a unos 3.650 metros sobre el nivel del mar, hasta los barrios de El Alto, que superan los 4.000 metros, la altitud es un desafío, pero también parte de la aventura. Un mate de coca es el remedio local y una experiencia que debes probar, desde sus mercados bulliciosos y su gastronomía sorprendente hasta la imponente presencia del monte. Ilemani vigilando la ciudad, La Paz es un destino que te despierta los sentidos y te cambia la perspectiva. Es una ciudad de contrastes, de altura, de historia viva y de gente cálida. Espero que les haya gustado este pequeño recorrido aéreo y cultural por La Paz. Si alguna vez tienen la oportunidad, no duden en visitar esta joya de los Andes. Cuéntenme en los comentarios si ya la conocen o si les gustaría ir. ¡Hasta la próxima! ¿Sabías que la capital de Perú, Lima, no siempre se llama así? Acompáñame a descubrir el fascinante origen de su nombre. Cuando el conquistador español Francisco Pizarro fundó la ciudad el 18 de enero de 1535, la bautizó como la Ciudad de los Reyes. ¿Por qué de los Reyes? Bueno, la fecha de la fundación coincidía con la celebración de la Epifanía, la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús. Así que, en honor a esa festividad religiosa, Pizarro le dio este nombre solemne y pomposo. Sin embargo, aunque ese era su nombre oficial, la gente local y los habitantes de la región ya tenían una forma de referirse a esa zona. Se guiaban por el río que atraviesa el valle, un río al que los pueblos originarios llamaban Rímac. En lengua quechua, Rímac significa el que habla o el hablador. ¿Y por qué un río hablador? Pues por el fuerte sonido que producían sus aguas al chocar con las piedras del fondo, especialmente en las temporadas de crecida. Era como si el río estuviera constantemente conversando o murmurando. Con el paso del tiempo, el nombre oficial, Ciudad de los Reyes, empezó a caer en desuso en el habla cotidiana. La gente prefería la simplicidad del nombre indígena. Pero, ¿cómo suele ocurrir con la pronunciación de palabras de un idioma a otro? Los hablantes de español fueron corrompiendo la palabra Rímac. Poco a poco, la R se suavizó hasta convertirse en una L y la C final desapareció. Así, Rímac se transformó en Limac y finalmente en Lima. Es increíble cómo un nombre puede evolucionar de esta manera, ¿verdad? El nombre que conocemos hoy no viene de un rey ni de un conquistador, sino del sonido de un río, de la voz de la naturaleza que los antiguos peruanos supieron escuchar. La próxima vez que escuches el nombre Lima, recuerda que estás evocando el murmullo del río hablador. Así que, de la solemne ciudad de los reyes al poético río hablador, la historia de Lima está llena de sorpresas. ¿Conoces otras ciudades con historias similares? Déjamelo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más curiosidades como esta. ¡Hasta la próxima! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje. Hoy nos vamos al corazón de América Central para descubrir una ciudad vibrante
y llena de historia Managua, la capital de Nicaragua. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa su nombre? ¡Prepárate! Porque la respuesta es tan poética como el paisaje que la rodea. Managua viene del náhuatl Manahuac, que se traduce como junto al agua o adyacente al agua. Y no es para menos. Está justo a la orilla del impresionante lago Xolotlán. Imagina las vistas y los atardeceres que se pueden disfrutar desde allí. Este lago no es solo un cuerpo de agua, es el alma de la ciudad y ha sido testigo de toda su historia. Ahora, aquí viene un dato súper curioso. A diferencia de muchas capitales fundadas por conquistadores con bombos y platillos, Managua tiene un origen más diplomático. No tuvo un fundador en el sentido tradicional. Antes de ser la capital, las ciudades de León y Granada, dos potencias coloniales, se disputaban constantemente ese título. Era una rivalidad que no parecía tener fin. Para ponerle punto final a la discusión y traer paz al país, en 1852, la legislatura nicaragüense tomó una decisión salomónica. En lugar de elegir entre León o Granada, designaron a Managua, que estaba estratégicamente ubicada entre ambas, como la nueva y definitiva capital de la nación. Fue una solución de compromiso que marcó el destino de esta ciudad para siempre. Desde entonces, Managua ha crecido y se ha transformado, superando desafíos naturales y convirtiéndose en el epicentro político, económico y cultural de Nicaragua. Hoy en día, es una ciudad que te sorprende con su mezcla de lo antiguo y lo moderno. Puedes pasear por la Plaza de la Revolución, visitar la antigua catedral dañada por el terremoto de 1972, un monumento silencioso de la resiliencia de su gente, o disfrutar de la vida nocturna y la gastronomía local en el puerto Salvador Allende. Managua no es solo un nombre bonito junto a un lago, es una ciudad con una historia única de unidad y perseverancia, un lugar que nació de un acuerdo de paz y que hoy te abre sus puertas para que descubras su encanto. Espero que hayas disfrutado este pequeño recorrido por la historia de Managua. Nos vemos en la próxima aventura. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el nombre Montevideo, la capital de Uruguay? Bueno, la verdad es que es un misterio con dos teorías principales bastante interesantes. Vamos a descubrirlas juntos. La primera teoría nos lleva al portugués. Imagina que eres un navegante portugués, quizás parte de la expedición de Fernando de Magallanes. Estás explorando la costa y de repente, a lo lejos, ves una elevación de tierra. Emocionado, gritaos: Monchivigi, que se traduce como yo veo un monte. Se refiere al Cerro de Montevideo, una colina icónica que domina la bahía. Esta versión es muy poética y romántica, ¿verdad? Captura perfectamente ese momento de descubrimiento y asombro de los primeros exploradores europeos en la región. Pero espera, porque hay otra explicación, una que es mucho más técnica y cartográfica. Esta segunda teoría sugiere que el nombre proviene de una anotación en un mapa antiguo. Los cartógrafos españoles, al mapear la costa, habrían marcado el cerro con las siglas Monchisisidó y Oeschi. ¿Qué significa esto? Sería la abreviatura de Monchisisto de este a oeste. Es decir, al navegar desde el este, el Cerro de Montevideo sería la sexta elevación o monte que encontrarían. Esta versión es menos romántica, pero tiene mucho sentido desde una perspectiva de navegación y cartografía de la época. Entonces, ¿cuál es la correcta? La verdad es que los historiadores no se ponen de acuerdo. Ambas teorías tienen sus defensores y sus detractores. No hay un documento definitivo que cierre el debate. Lo que sí sabemos con certeza es que la ciudad fue fundada oficialmente mucho después de que el nombre ya estuviera en uso. Fue Bruno Mauricio de Zavala, en 1724, quien estableció el asentamiento que se convertiría en la vibrante capital que conocemos hoy. Así que tenemos un grito de asombro portugués o una precisa anotación en un mapa español. Montevideo Oh, quizás nunca sepamos la respuesta definitiva. Y eso es parte del encanto de la historia de Montevideo. Este debate le añade una capa de misterio a una ciudad ya de por sí fascinante. ¿Tú con cuál teoría te quedas? ¿La del navegante emocionado o la del cartógrafo metódico? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el nombre de Nassau, la vibrante capital de las Bahamas? Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la fascinante historia detrás de este paraíso caribeño. Prepárate, porque la historia es tan colorida como sus famosas playas. Antes de ser conocida como Nassau, la ciudad tenía otro nombre, Anchaostown, en honor al rey Carlos II de Inglaterra. Era un bullicioso puerto,
pero también un refugio para piratas, lo que la convertía en un lugar bastante peligroso y caótico. Imagina las calles llenas de aventureros, tesoros y leyendas. Sin embargo, su destino estaba a punto de cambiar drásticamente. En 1684, una flota franco-española atacó y destruyó por completo Charlestown, dejándola en ruinas. Durante más de una década, la ciudad quedó abandonada, un pueblo fantasma en medio del paraíso. Parecía el fin de la historia, pero un hombre tenía otros planes. Aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, el gobernador Nicholas Trott. En 1695, Trott llegó con la misión de reconstruir y refundar la ciudad. Quería darle un nuevo comienzo, un hombre que simbolizara poder y un nuevo orden. Y para ello, miró hacia la realeza europea. Decidió nombrar la nueva ciudad, Nassau, en honor a un personaje muy poderoso de la época, y Guillermo de Orange-Nassau. Quizás te suene más por su otro título, el rey Guillermo III de Inglaterra. La casa de Orange-Nassau era una dinastía muy influyente en Europa, y al nombrar la ciudad en su honor, Trott no solo rendía homenaje al monarca, sino que también buscaba atraer el favor y la protección de la corona británica. Fue un movimiento estratégico brillante. El nuevo nombre no solo borraba el pasado pirata, sino que también vinculaba a la ciudad directamente con el poder del Imperio Británico. Así, Nassau renació de sus cenizas, no solo con un nuevo nombre, sino con una nueva identidad y un futuro prometedor bajo la bandera británica. Así que la próxima vez que pienses en las playas de arena blanca y las aguas turquesas de Nassau, recuerda su increíble historia de destrucción, renacimiento y su conexión con la realeza europea, de un nido de piratas a una capital real. La historia de Nassau es realmente digna de una película. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. ¿Sabías que el nombre de la capital de Canadá tiene un origen fascinante que se remonta a cientos de años? Quédate y te cuento la historia detrás de Ottawa. Mucho antes de que fuera la ciudad que conocemos hoy, estas tierras eran un punto de encuentro vital para los pueblos indígenas. El nombre Ottawa proviene directamente de la palabra algonquina Odawa, que se traduce como al comercio. Esto no es una coincidencia, ya que la tribu Odawa era famosa por ser grandes comerciantes y viajeros que utilizaban el río para intercambiar bienes y conectar diferentes comunidades. Así que, desde sus raíces, Ottawa siempre ha sido un lugar de conexión e intercambio. La historia moderna de la ciudad comienza a tomar forma en 1826. En ese entonces, un hombre llamado Coronel John Bach, un ingeniero militar británico, llegó con una misión enorme: construir el Canal Rideau. Este canal era un proyecto estratégico para conectar el río Ottawa con el lago Ontario, creando una ruta de suministro segura. Alrededor de este campamento de construcción, creció un asentamiento bullicioso y un poco caótico, lleno de trabajadores, leñadores y comerciantes. ¿Y cómo se llamó este lugar? Bytown, en honor a su fundador, el coronel Bian Durante año. Bytown fue conocida como una ciudad fronteriza, un poco ruda, pero llena de vida y oportunidades. Pero la transformación más grande estaba por llegar. A mediados del siglo XIX, las colonias británicas en América del Norte estaban discutiendo dónde establecer su capital permanente. Ciudades más grandes y establecidas como Toronto, Montreal y Quebec competían ferozmente por el título. La rivalidad era tan intensa que no podían llegar a un acuerdo. Así que, para resolver el estancamiento, le pidieron a la reina Victoria que tomara la decisión. En 1857, ella sorprendió a todos, eligiendo Bytown. ¿Por qué? Por su ubicación estratégica, justo en la frontera entre el Alto y el Bajo Canadá, y lo suficientemente lejos de la frontera con Estados Unidos para estar a salvo de posibles ataques. Poco después, Bytown cambió su nombre por el más histórico y significativo de Ottawa, preparándose para convertirse en el corazón político de una nueva nación. Y así, una pequeña ciudad maderera, fundada por un ingeniero y nombrada por una antigua tribu comerciante, se convirtió en la majestuosa capital de Canadá. Hoy, al caminar por sus calles, puedes sentir las capas de historia, desde los ecos de los comerciantes algonquinos en el río, hasta la gran visión del coronel Sage, y la decisión de una reina al otro lado del océano. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen los nombres de las ciudades? Hoy vamos a viajar a un lugar fascinante, Anparamaribo, la capital de Surinam. Su nombre es tan melódico como su historia rica. Se cree que proviene de la tribu indígena Paramaribo, que vivía en la zona mucho antes de que los europeos llegaran. Imagina un lugar vibrante, lleno de vida y naturaleza. Al principio,
Paramaribo no era una ciudad como la conocemos hoy, era un simple puesto comercial, un punto de encuentro para intercambiar bienes. Los barcos llegaban y salían, llevando productos y trayendo noticias del mundo, pero todo cambió en el siglo XVII. Los holandeses llegaron y vieron el potencial estratégico de este lugar en la costa de Sudamérica. Fue entonces cuando Paramaribo se estableció formalmente bajo el control de la administración colonial holandesa. De ser un modesto puesto comercial, empezó a transformarse. Se construyeron fortalezas, calles y edificios que todavía hoy cuentan historias de ese pasado colonial. La arquitectura de madera que vemos en el centro histórico, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un testimonio vivo de esa época. Es una mezcla increíble de influencias europeas, africanas e indígenas. Caminar por Paramaribo es como hacer un viaje en el tiempo. Cada esquina revela una capa de su historia, desde sus orígenes indígenas, pasando por su papel como centro comercial, hasta su consolidación como capital colonial holandesa. La ciudad es un crisol de culturas, un lugar donde el pasado y el presente conviven en armonía. La próxima vez que escuches el nombre Paramaribo, recuerda que no es solo una ciudad, es un relato de encuentros, transformaciones y una herencia cultural única en el mundo. ¿Te ha gustado este viaje a Paramaribo? Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¡Hola, exploradores del mundo! ¿Listos para un nuevo viaje? Hoy nos vamos al Caribe, a una ciudad vibrante con una historia fascinante, a Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene su nombre? ¡Acompáñame a descubrirlo! Nuestra historia comienza mucho antes de que se llamara así. Originalmente, esta zona era un pueblo de pescadores llamado Cumucurapo por los indígenas arahuacos, pero todo cambió en el siglo XVI cuando los exploradores españoles llegaron a la isla. Buscando un lugar estratégico, establecieron un pequeño puerto y lo bautizaron, como era de esperar, Puerto de los Españoles. Durante los siguientes 200 años, este asentamiento fue el corazón de la administración colonial española en Trinidad. Aunque no era una gran metrópolis, su importancia como puerto y centro de gobierno fue creciendo poco a poco. Era la puerta de entrada y salida de la isla, un lugar de comercio y control. Pero la historia del Caribe es una historia de cambios constantes. A finales del siglo XVIII, en 1797, una flota británica llegó a Trinidad y tomó el control de la isla sin mucha resistencia. Con el cambio de poder, también vinieron cambios culturales y administrativos. Los británicos, al hacerse cargo, simplemente tradujeron el nombre del español al inglés. Así, Puerto de los Españoles se convirtió en Port of Spain. Exacto. El nombre que conocemos hoy es una herencia directa de su pasado español. Bajo el dominio británico, la ciudad experimentó un desarrollo masivo. Se construyeron nuevas infraestructuras. El comercio floreció y Puerto España se transformó en la bulliciosa capital que es hoy en día. Así que la próxima vez que escuches Port of Spain, recuerda su increíble viaje a través del tiempo de un tranquilo pueblo indígena a un puerto colonial español. Y finalmente, a la dinámica capital de una nación caribeña independiente. Es un nombre que cuenta la historia de conquistas, culturas y transformaciones. ¿Qué te pareció esta historia? Hay muchísimos lugares con nombres que esconden secretos así. Déjame en los comentarios qué otra ciudad te gustaría explorar. ¿Sabías que el nombre de la capital de Haití, Puerto Príncipe, proviene de un barco? Así es. Todo comenzó en 1706. Mucho antes de que la ciudad siquiera existiera. Un barco francés llamado Le Prince, que significa el príncipe, llegó a esta bahía y echó anclas. La zona era tan impresionante que los marineros y los capitanes que pasaban por allí empezaron a llamar a las pequeñas islas de la bahía Les Deux Princes, las isletas del príncipe. Con el tiempo, el nombre se extendió a toda la bahía, pero la ciudad como la conocemos hoy no empezó a tomar forma hasta varias décadas después. En 1749, colonos franceses decidieron fundar oficialmente una ciudad en esa ubicación estratégica. ¿Y qué nombre le pusieron? Bueno, para honrar aquel primer barco y el nombre que ya todos usaban para la bahía, la llamaron El Petit du Port-au-Prince, que luego se acortó simplemente a Port-au-Prince o Puerto Príncipe en español. Desde entonces, la ciudad ha sido el corazón palpitante de Haití. Se convirtió en la capital de la colonia francesa de Saint-Domingue. En 1770, reemplazando a Kepi Français, fue testigo de la increíble lucha por la independencia, convirtiéndose en la capital de la primera república negra libre del mundo en 1804. A lo largo de los siglos, Puerto Príncipe ha enfrentado desafíos enormes,
desde incendios y terremotos hasta inestabilidad política, pero siempre ha demostrado una resiliencia asombrosa. Hoy, a pesar de sus dificultades, la ciudad sigue siendo un centro vibrante de cultura, arte y música haitiana. Sus calles están llenas de historia, desde la arquitectura colonial francesa, que aún se puede vislumbrar, hasta los coloridos mercados y el espíritu indomable de su gente. La historia de Puerto Príncipe no es solo la historia de una ciudad, es un reflejo del viaje de toda una nación, una historia de lucha, supervivencia y una esperanza inquebrantable. La próxima vez que escuches su nombre, recuerda al barco Le Prince que, sin saberlo, bautizó a una de las capitales más fascinantes del Caribe. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar con la imaginación a una de las capitales más fascinantes de Sudamérica. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el nombre de Quito, la hermosa capital de Ecuador? Quédate con nosotros porque la historia es realmente interesante. Mucha gente cree que el nombre Quito es de origen inca, pero la verdad es que sus raíces son mucho más antiguas. Antes de que el gran imperio inca llegara a estas tierras, existía aquí un reino indígena conocido como el Reino de Quito. Este reino fue fundado y habitado por la tribu de los Cuaitas, una cultura que prosperó en esta región andina durante siglos. Así que, el nombre de la ciudad es un homenaje directo a sus primeros habitantes, los Cuaites. Ahora, hablemos del nombre completo y oficial de la ciudad. Probablemente lo has escuchado en San Francisco de Quito. ¿Y por qué San Francisco? Bueno, aquí es donde la historia da un giro y nos transporta a la época de la conquista española. El 6 de diciembre de 1534, el conquistador español Sebastián de Belalcázar fundó la ciudad española sobre las ruinas de la antigua capital indígena. Al hacerlo, siguió la tradición de la época de nombrar las nuevas ciudades en honor a un santo católico. Belalcázar eligió a San Francisco de Asís, el fundador de la orden franciscana, a la que él y muchos de sus hombres sentían una gran devoción. Por eso, combinó el nombre del santo con el nombre indígena preexistente, dando como resultado San Francisco y Quito. Así que ya lo sabes, el nombre de Quito es una hermosa fusión de dos mundos. Quito nos conecta con su profundo pasado indígena, con la cultura de los cuaitas que vivieron aquí mucho antes que nadie. Y San Francisco nos cuenta la historia de su fundación española y el inicio de una nueva era. Es un nombre que encapsula la rica y compleja historia de esta increíble ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Te ha gustado conocer esta historia? Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarnos. ¿Sabías que el nombre de la capital de Dominica esconde una historia fascinante? Te hablo de Roseau, una ciudad que vibra con la herencia caribeña y europea. Su nombre no fue elegido al azar, proviene directamente del francés roseau, que significa cañas o juncos. Y no es una coincidencia, porque la zona donde hoy se asienta la ciudad estaba cubierta de estas plantas, que crecían abundantemente a lo largo de las riberas del río. Imagina la escena Anne en el siglo XVIII. Cuando los primeros colonos franceses llegaron a esta parte de la isla, se encontraron con un paisaje exuberante y salvaje. En lugar de grandes edificios, vieron un mar de juncos meciéndose con la brisa del Caribe. Fue esta vegetación tan característica la que les dio la idea para nombrar su nuevo asentamiento. Así, el nombre de Roseau se convirtió en un homenaje permanente a la naturaleza original del lugar. Pero la historia de Roseau es mucho más que su nombre. Antes de la llegada de los europeos, la zona era habitada por los indígenas Kalinago, quienes la llamaban Serri. Con la colonización francesa, Roseau comenzó a tomar forma como un pequeño pueblo, con calles que seguían el trazado irregular de la topografía, muchas de las cuales aún conservamos hoy en día. A lo largo de los años, pasó por manos británicas y francesas, y cada cultura dejó su huella en la arquitectura, la gastronomía y las tradiciones de la ciudad. Hoy, al pasear por Roseau, todavía puedes sentir esa mezcla única de influencias, desde los coloridos mercados llenos de productos locales hasta los edificios coloniales con sus balcones de madera. Cada rincón cuenta una parte de su rica historia. Es una ciudad que ha sabido modernizarse sin perder su esencia, manteniendo vivo el recuerdo de esos juncos que le dieron nombre y la convirtieron en el corazón vibrante de la isla de la naturaleza. Así que la próxima vez que escuches el nombre de Roseau, recuerda que no solo es la capital de Dominica, sino un testimonio viviente de su paisaje, su historia y su gente. Es un recordatorio de cómo la naturaleza inspira al ser humano desde hace siglos. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar al Caribe, a una de las ciudades más pintorescas y con más historia de la región. Hablamos de San Jorgas,
la capital de Granada, también conocida como la Isla de las Especias. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene su nombre? Aunque está en el corazón del Caribe, su nombre rinde homenaje al rey Jorge III de Gran Bretaña. Pero aquí viene lo interesante. La ciudad no siempre se llamó así. Originalmente, los franceses la fundaron en 1650 y la llamaron Fort Royal. Era un punto estratégico y un puerto bullicioso. Entonces, ¿cómo pasó de Fort Royal a San George? Todo cambió en el siglo XVIII. En 1763, después de la Guerra de los 7 Años, Francia cedió Granada a los británicos bajo el Tratado de Parisán. Con la nueva administración británica al mando, la ciudad fue rebautizada. La elección de Saint Georges no fue casualidad. Además de honrar al monarca reinante, Jorge III también conectaba con San Jorge, el santo patrón de Inglaterra. Un cambio simbólico que marcaba el inicio de una nueva era. Hoy, al caminar por las calles de San Georges, puedes sentir esa mezcla de influencia. Su puerto, en forma de herradura, conocido como Kernish, está rodeado de coloridas casas de estilo criollo, con techos de tejas rojas. Un recordatorio de su pasado colonial francés y británico. Pasear por sus calles empinadas, visitar el fuerte George que todavía domina la ciudad, o simplemente disfrutar de la vista del puerto es como hacer un viaje en el tiempo. La historia está viva en cada rincón, desde los antiguos almacenes que hoy son tiendas y restaurantes, hasta las iglesias históricas que se alzan orgullosas. San Georges es mucho más que un nombre, es un testimonio de la rica y compleja historia de Granada. Una historia de conquistas, cambios de poder y una increíble capacidad de adaptación. La próxima vez que escuches el nombre San Georges, recordarás su viaje desde Fort Royal hasta convertirse en el vibrante corazón de la Isla de las Especias. Espero que hayas disfrutado de este pequeño viaje histórico. Nos vemos en el próximo video. ¡Hola! Aventureros, ¿listos para un viaje virtual a un paraíso caribeño? Hoy nos vamos a St. John's, la vibrante capital de Antigua y Barbuda. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene su nombre? Pues hay dos teorías fascinantes. Una dice que fue nombrada en honor a San Juan Bautista, el santo patrón. Otra sugiere que los primeros colonos ingleses, al llegar a estas costas en el siglo XVII, simplemente la llamaron así. Un misterio con sabor a mar. St. John's es mucho más que un nombre con historia. Es el corazón palpitante de Antigua, un puerto bullicioso lleno de vida. Imagina esto. Estás paseando por sus calles y de repente, ¡zas!, te topas con la majestuosa Catedral de San Juan. Sus torres blancas gemelas, que se elevan hacia el cielo azul, son un faro para los barcos que llegan a la isla. Este icónico edificio ha sido reconstruido varias veces después de terremotos, un verdadero símbolo de la resiliencia y la fe del pueblo antiguano. Pero la historia no se queda ahí. Cerca del puerto, encontrarás el Museo de Antigua y Barbuda, ubicado en el antiguo Palacio de Justicia, el edificio más antiguo de la ciudad. Aquí podrás sumergirte en el pasado de la isla, desde sus raíces indígenas hasta la era colonial y la lucha por la independencia. Es como hacer un viaje en el tiempo para entender el alma de este lugar. Y claro, no podemos hablar de una capital caribeña sin mencionar sus mercados. El mercado público de St. John's es una explosión de colores, olores y sabores. Frutas tropicales que nunca habías visto, especias exóticas, artesanías locales y la amabilidad de su gente. Es el lugar perfecto para sentir el pulso de la vida cotidiana y llevarte un pedacito de Antigua a casa. Desde sus orígenes como un pequeño asentamiento inglés en el siglo XVII, St. John's ha florecido hasta convertirse en un centro vibrante de cultura, comercio y turismo. Es una ciudad que te invita a perderte en sus calles, a descubrir sus secretos y a enamorarte de su encanto caribeño. Así que, la próxima vez que sueñes con aguas cristalinas y una rica historia, piensa en St. John's. Espero que hayas disfrutado de este pequeño tour. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nació la capital de Costa Rica? Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la fascinante historia de San José Aná, diferencia de muchas otras ciudades importantes de América Latina. San José no tuvo una gran ceremonia de fundación con conquistadores y actas oficiales. Su origen es mucho más humilde y orgánico. Todo comenzó en un pequeño valle, una zona que poco a poco empezó a poblarse. Originalmente, la gente lo conocía como Erueboca del Monte. Eran apenas unas cuantas familias que se asentaron en esta fértil región. Con el tiempo, se construyó una pequeña ermita, un lugar de culto sencillo, y se decidió ponerla bajo la protección de San José. Así, el nombre del santo
empezó a asociarse con el creciente asentamiento. El gran cambio para San José llegó en 1823. Después de la independencia de Costa Rica de España, surgió un debate intenso sobre cuál debería ser la capital del nuevo país. Las ciudades coloniales más antiguas, como Cartago y Heredia, eran las candidatas obvias. Sin embargo, en medio de tensiones políticas y una breve guerra civil, el gobierno de la época tomó una decisión audaz. Decidieron trasladar la capital a San José. ¿Por qué? Buscaban un lugar más céntrico y neutral, que no estuviera tan ligado a las viejas élites coloniales. Querían empezar de cero, con una capital que simbolizara los nuevos ideales republicanos. Así, por un decreto gubernamental, aquel modesto valle que había crecido lentamente se convirtió en el corazón político, económico y social de Costa Rica. Desde ese momento, San José no ha parado de crecer y transformarse. De ser un pequeño pueblo en un valle, pasó a ser una metrópolis vibrante, llena de cultura, historia y vida. La próxima vez que camines por sus calles, recuerda que estás pisando un lugar que no fue fundado con espada y pergamino, sino que floreció desde la tierra gracias a la voluntad de su gente. Es increíble cómo una decisión política pudo cambiar el destino de un lugar para siempre, ¿verdad? ¿Conoces alguna otra ciudad con una historia de origen tan particular? Déjamelo saber en los comentarios. Espero que te haya gustado este viaje a los orígenes de San José. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo para explorar los orígenes de una de las capitales más vibrantes de Centroamérica, en San Salvador. ¿Sabían que su historia de fundación es bastante compleja y llena de idas y venidas? Pues quédense con nosotros para descubrirla. Todo comienza en los albores de la conquista española. Después de la caída de los grandes imperios en México, los conquistadores se expandieron hacia el sur, llegando a lo que hoy conocemos como El Salvador. Fue en este contexto que Pedro de Alvarado, uno de los capitanes más notorios de Hernán Cortés, ordenó la fundación de un asentamiento español en la región. El primer intento de establecer la villa de San Salvador ocurrió en 1525, probablemente cerca del actual Suchitoto. Sin embargo, este primer asentamiento fue efímero. La fuerte resistencia de los pueblos indígenas locales, liderados por figuraos legendarios, obligó a los españoles a abandonar el lugar. No fue una tarea fácil para ellos establecer su dominio, pero los conquistadores no se dieron por vencidos. 3 años después, en 1528, se llevó a cabo un segundo y definitivo intento. Esta vez, la expedición estaba al mando de Diego de Alvarado, primo de Pedro de Alvarado. Él fue el encargado de la refundación definitiva de la Villa de San Salvador. El nombre, Villa del Santo Salvador, fue elegido en honor a Jesucristo, el divino Salvador del mundo, cuya festividad se celebra en agosto. Esta vez, la villa se estableció en un lugar diferente, en el valle conocido como el de las Hamacas, debido a la frecuente actividad sísmica de la zona que mecía la tierra. Desde este nuevo enclave, la ciudad comenzó a crecer y consolidarse como el principal centro español de la provincia. A lo largo de los siglos, enfrentaría terremotos, erupciones y cambios políticos, pero siempre renaciendo de sus cenizas. Así, la historia de San Salvador no es la de una fundación simple, sino la de una lucha por la supervivencia y la perseverancia desde sus primeros días. De ser una pequeña villa fronteriza, se ha transformado en la bulliciosa metrópoli que conocemos hoy, corazón cultural, político y económico del Salvador. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias por acompañarnos. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos vamos de viaje virtual a un lugar lleno de historia, sabor y alegría, Santo Domingo, en la República Dominicana. ¿Sabían que esta fue la primera ciudad europea en las Américas? Así es. Prepárense para descubrir sus secretos. Fundada en 1498 por Bartolomé Colón, el hermano del famoso Cristóbal Colón, esta ciudad es un verdadero museo al aire libre. Su nombre completo es Santo Domingo de Guzmán, en honor al fundador de la Orden de los Dominicos. Desde sus primeros días, se convirtió en el epicentro del Nuevo Mundo. Imagínense caminar por las mismas calles que pisaron los primeros colonos hace más de 500 años. El corazón de la ciudad es la zona colonial, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al perderse en sus calles empedradas, es como viajar en el tiempo. Pueden visitar la imponente Catedral Primada de América, la Fortaleza Ozama con sus vistas al río, o el Alcázar de Colón, la antigua residencia de Diego Colón, hijo del almirante. Cada rincón tiene una historia que contar, cada balcón florido es una foto perfecta. Pero Santo Domingo no es solo historia. Es una ciudad vibrante,
y llena de vida. Su gente es cálida y siempre tiene una sonrisa para regalar. No pueden irse sin probar la deliciosa gastronomía dominicana. Un buen sancocho, un mangú para el desayuno o un plato de bandera, que es arroz, habichuelas y carne. Y por supuesto, bailar un merengue o una bachata. La música está en el aire, en cada esquina, en cada colmado. Por la tarde, un paseo por el malecón mientras el sol se pone sobre el mar Caribe es simplemente mágico. Verán a familias paseando, amigos riendo y el espíritu contagioso de la alegría dominicana. Santo Domingo es una ciudad que te atrapa con su encanto, su cultura y su energía. Es una experiencia que va más allá de un simple viaje. Es una conexión con la historia y el corazón del Caribe. Espero que hayan disfrutado de este pequeño recorrido por la Primada de América. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¿Sabías que el nombre completo de Santiago de Chile es en realidad Santiago del Nuevo Extremo? Suena como el título de una novela de aventuras, ¿verdad? Y la historia detrás de este nombre es fascinante. Vamos a viajar en el tiempo hasta el año 1541. Un conquistador español llamado Pedro de Valdivia llega a este hermoso valle, rodeado de imponentes montañas. Queda tan impresionado que decide fundar una ciudad aquí mismo. Pero, ¿qué nombre ponerle? Él era muy devoto, así que la primera parte del nombre la dedicó al apóstol Santiago, el santo patrón de España. Por eso, Santiago. La segunda parte del Nuevo Extremo es un homenaje a su tierra natal en España, una región llamada Extremadura. Para él, este nuevo territorio era su nueva Extremadura, un nuevo extremo del mundo que estaba por descubrir y conquistar. Así nació Santiago del Nuevo Extremo. Con el tiempo, la gente empezó a cortarlo, llamándola simplemente Santiago, y más tarde, para diferenciarla de otras ciudades con el mismo nombre, Santiago de Chile. Hoy, cuando caminas por las calles de esta vibrante metrópolis, estás pisando la historia misma, desde el Cerro Santa Lucía, donde Valdivia fundó la ciudad, hasta la Plaza de Armas, el corazón de Santiago. Cada rincón cuenta una parte de esta increíble historia. La próxima vez que escuches el nombre de Santiago, recuerda que no es solo una ciudad, es el sueño de un explorador, un tributo a su fe y a su tierra lejana. Es la historia de cómo un valle se convirtió en una de las capitales más importantes de América Latina. Así que, si alguna vez visitas Santiago, no solo admires sus paisajes y su modernidad, tómate un momento para sentir el eco de su nombre original, Santiago del Nuevo Extremo. Un nombre que encierra el espíritu de aventura y el comienzo de una nueva era. Espero que te haya gustado este pequeño viaje al pasado. No olvides suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar a una ciudad que es un verdadero tesoro histórico y cultural en el corazón de Sudamérica. ¿Sabían que Bolivia tiene 2 capitales? Pues sí. Y hoy nos enfocamos en su capital constitucional, la majestuosa ciudad de Sucre. Sucre es conocida como la Ciudad Blanca de las Américas por sus impresionantes edificios coloniales de fachadas blancas que brillan bajo el sol andino. Pasear por sus calles es como hacer un viaje en el tiempo. Pero, ¿de dónde viene su nombre? La ciudad fue nombrada en honor a uno de los más grandes héroes de la independencia sudamericana, el gran mariscal Antonio José de Sucre, un líder revolucionario fundamental y gran amigo de Simón Bolívar. Fue un tributo a su valentía y su papel crucial en la liberación de la región. Sin embargo, Sucre no siempre se llamó así. Su historia es tan rica como sus nombres. Originalmente, esta área era conocida por los pueblos indígenas como charcas, tras la llegada de los españoles en el siglo XVI. Fue fundada oficialmente con el nombre de Villa de la Plata por la riqueza minera de plata de la cercana Potosí. Más tarde, se le conoció como Chuquisaca, una adaptación al español del nombre indígena Choquechaca. Fue en 1839, años después de la independencia, cuando la Asamblea Constituyente de Bolivia decidió honrar a su héroe y rebautizar la ciudad. Chuquisaca se convirtió oficialmente en Sucre, consolidándose como el corazón histórico y legal del nuevo país. En esta misma ciudad se firmó el Acta de Independencia de Bolivia, lo que la convierte en la cuna de la nación. Hoy, Sucre no es solo la capital constitucional de Bolivia, sino también un patrimonio de la humanidad por la UNESCO. No es una ciudad que vibra con historia, cultura y una energía juvenil gracias a su prestigiosa universidad, una de las más antiguas de América. Desde su Plaza 25 de Mayo hasta la Casa de la Libertad, cada rincón cuenta una historia fascinante sobre la lucha por la libertad,
y el nacimiento de una nación. Así que la próxima vez que piensen en Bolivia, recuerden la hermosa Sucre. Una ciudad con múltiples nombres, pero con una identidad única y un legado que perdura a través de los siglos. Nos vemos en el próximo destino. Hola, amantes de la historia y los viajes. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde vienen los nombres de las ciudades? Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de Tegucigalpa, la vibrante capital de Honduras. Les aseguro que su origen es mucho más fascinante de lo que imaginan. La palabra Tegucigalpa proviene de la lengua náhuatl, hablada por antiguos pueblos de Mesoamérica. Aunque los historiadores debaten su significado exacto, hay dos teorías principales que son realmente interesantes. La primera, y quizás la más poética, es que significa cerros de plata. Esta idea tiene mucho sentido, ya que Tegucigalpa no nació como una capital planificada, sino que creció orgánicamente alrededor de importantes centros mineros de plata y oro durante la época colonial. Imaginen esos cerros, no solo cubiertos de vegetación, sino también llenos de promesas de riqueza. La segunda teoría sugiere que Tegucigalpa podría significar lugar de las casas de piedra. Esta versión también es muy plausible. Piensen en las primeras construcciones de los colonos, hechas con los materiales que tenían a mano, como la piedra, para crear un asentamiento duradero en medio de las montañas. Ambas teorías nos pintan un cuadro de una ciudad que surge del trabajo duro y de la riqueza de la tierra. A diferencia de muchas otras capitales latinoamericanas, Tegucigalpa no tuvo un fundador formal ni una fecha de fundación específica con una gran ceremonia. Simplemente, la gente llegó, se asentó y la ciudad comenzó a crecer por sí misma, atraída por la actividad minera. Fue un desarrollo natural, un pueblo que se convirtió en villa y luego en ciudad, reconocida oficialmente mucho después de que sus calles ya estuvieran llenas de vida y comercio. Este origen minero le da a Tegucigalpa un carácter único. Sus calles estrechas y empinadas en el centro histórico no fueron diseñadas para autos, sino para carretas y personas que se movían entre las minas y sus hogares. Cada rincón cuenta una historia de exploradores, mineros y comerciantes que forjaron la identidad de la ciudad. Así que, la próxima vez que escuchen el nombre Tegucigalpa, ya no solo pensarán en una capital, recordarán los cerros de plata o el lugar de las casas de piedra, una ciudad que nació del corazón de la tierra hondureña y que hoy sigue latiendo con fuerza. Espero que les haya gustado este viaje al pasado. Nos vemos en la próxima aventura. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje. Hoy nos vamos a la capital de los Estados Unidos, una ciudad llena de historia, poder y monumentos impresionantes. Así es, nos vamos a Washington, D.C. ¿Alguna vez te has preguntado qué significan esas dos letras al final? Bueno, D.C. significa Distrito de Columbia y el nombre de la ciudad, como muchos ya sabrán, es un homenaje al primer presidente de los Estados Unidos, el mismísimo George Washington. Así que, en esencia, estamos hablando del Distrito de Columbia en honor a Cristóbal Colón y la ciudad de Washington en honor a su primer presidente. Interesante, ¿verdad? Esta ciudad no surgió de la noche a la mañana. De hecho, su creación fue un acto oficial del Congreso de los Estados Unidos en 1790 después de la Revolución Americana. El país necesitaba una capital permanente que no estuviera bajo la jurisdicción de ningún estado, para así mantener un equilibrio de poder. Se eligió un terreno a lo largo del río Potomac. Y para diseñar esta nueva y grandiosa capital, se contrató a un talentoso arquitecto e ingeniero francés, Pierre Charles Durenfanto. El plan maestro de l'Enfant fue increíblemente ambicioso y visionario para su época. Imaginó una ciudad con amplias avenidas, grandes espacios abiertos y monumentos majestuosos ubicados en puntos estratégicos. Su diseño se basó en una cuadrícula, pero con avenidas diagonales que se cruzan en círculos y plazas. Esto no solo creaba vistas espectaculares, sino que también era práctico para la defensa y el transporte. El corazón de su plan era el National Mall, esa famosa área verde que conecta el Capitolio con el monumento a Washington y el monumento a Lincoln. Hoy en día, al caminar por Washington, D.C., estamos literalmente recorriendo el sueño del L'Enfant hecho realidad. Desde la Casa Blanca hasta el Capitolio, cada rincón respira historia. Es una ciudad que fue diseñada para impresionar y para ser el centro neurálgico de una nación. Y lo más increíble es que muchos de sus museos y monumentos son completamente gratuitos, haciéndola un destino accesible para todos los amantes de la historia y la cultura. Espero que hayan disfrutado este pequeño recorrido por los orígenes de Washington, D.C. ¿Te gustó el video? No olvides darle like y suscribirte para no perderte
nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo destino. Gracias por acompañarnos.